En mi cumpleaños, encontré un collar en su bolsillo. Pensé que me iba a dar una sorpresa. Pero cuando llegó la noche, todo lo que obtuve fue la noticia de que tenía que ir de viaje de negocios. Al día siguiente, mientras estaba de compras, lo vi con su primer amor. El collar que llevaba ella alrededor del cuello era exactamente igual al que había en su bolsillo. Miraba a las dos personas que parecían ser amantes, y no me acerqué a interpelarlos. Luego de perseguirlo durante tantos años, he soportado suficiente dolor, y es hora de soltar. Cuando estaba cenando fuera con mi mejor amiga, a través de la ventana, vi una figura que no podía ser más familiar. El hombre que dijo que iba a ir de viaje de negocios pero ahora estaba de compras con su primer amor. Él era mi marido con el que llevaba 3 años casada. Julián. Miraba sus gestos íntimos y sentía como si me hubieran vertido un gran cubo de agua fría, y todo mi cuerpo se heló. Daphne se dio cuenta de que no estaba bien. Siguió mi mirada y exclamó sorprendida: ¿No es eso Julián? Se suponía que debía estar de viaje de negocios. ¿Por qué está con Mía? Sentía como si me hubieran dado un bocado de almíbar dulce y se me hubiera tragado por la garganta. Tomé un gran sorbo de sopa, tratando de reprimirlo, pero fue inútil. No podía hacer ningún sonido en absoluto. Vamos, voy a ir contigo a enfrentarnos a esta pareja infiel. Daphne se levantó y extendió la mano hacia mí, pero la detuve. Olvídate. Ella soltó mi mano, volvió a sentarse y frunció el ceño. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Solo vas a dejar que te pongan un gorro verde? Miraba el collar que llevaba Mía alrededor del cuello y negó con la cabeza. Ayer fue mi cumpleaños. Mientras limpiaba, encontré una caja de antiazul en el bolsillo del abrigo de Julián. Dentro había un collar en forma de corazón que brillaba con un brillo tentador bajo la luz. Pensé que este era el regalo de cumpleaños que me había preparado. De repente, mi corazón comenzó a latir muy rápido, y un inexplicable sentimiento de anticipación se apoderó de mi corazón. Cociné una gran mesa de platos e incluso preparé un pastel. Desde que se ponía el sol hasta que se encendieron las luces de neón, no recuerdo cuánto tiempo esperé. Solo recuerdo que al final, recibí un mensaje de WeChat de él. Tengo que ir de viaje de negocios esta noche y no voy a regresar. Miraba boquiabierta mi teléfono, y luego miraba los platos en la mesa. Luego me levanté y tiré todos los platos a la papelera. Pensándolo ahora, él no se olvidó de mi cumpleaños. Simplemente nunca me ha cuidado realmente en su corazón, e incluso el collar no era para mí. Cuando llegué a casa, me acurruqué en el sofá y miraba la foto de bodas en el mostrador de la televisión. Un intenso dolor atravesó mi corazón y se extendió por todo mi cuerpo, haciéndome difícil respirar. La primera vez que conocí a Julián fue en el patio de la escuela. En la primera semana después de mudarme a la nueva escuela, fui castigada a parar bajo la bandera nacional porque le contesté con desrespeto al profesor. El sol abrasador en pleno verano brillaba en los severos rasgos del joven, y su cabello despedía una débil luz a la luz del sol. Su apariencia guapa y su figura alta y esguila atrajo a muchas chicas a mirarlo. Yo no era una excepción. Ese día, cuando estaba caminando hacia casa después de la escuela y pasé por un callejón, lo vi sentado en el suelo solo, fumando un cigarrillo con moretones en todo el rostro. Recuerdo que en la reunión de padres, el profesor se había lamentado de que los padres de él tenían una mala relación y solían discutir. De repente me dio un poco de lástima por él. Entré cuidadosamente al callejón y saqué una tirita de mi bolsillo y le di la tirita. «Tienes la cara sangrando». Me miró, cogió hábilmente el cigarrillo y toca de puff, luego exhaló. El humo se enroscó en el aire como seda, pero pronto desapareció. Dudé un momento, abrí la tirita y me agaché para ponerla en él. Él se volvió y me miró boquiabierto, un rastro de una sonrisa imperceptible brilló en sus ojos. Después de eso, nos hicimos amigos. Íbamos y veníamos de la escuela juntos todos los días y nos animábamos mutuamente con nuestros estudios. Lo acompañé durante muchos tiempos oscuros. Hasta que fuimos a la universidad, fuimos admitidos en diferentes lugares. Julián de repente cortó el contacto conmigo. Un día, cuando estaba de regreso a casa después del trabajo y acababa de comprar agua en la tienda de conveniencia y estaba a punto de irme a casa, me topé con un abrazo con aroma a menta en la puerta, y me tambaleé hacia atrás un paso. Me equilibré y una voz familiar llegó desde encima de mi cabeza. ¿Isabella? Mi mente confusa se quedó en blanco por un momento. Cuando levanté la vista, lo que vi fueron las cejas y los ojos que se superponían con los de mi profunda memoria. ¿Julián? La esquina de su boca se curvó en una sonrisa. Hace mucho tiempo que no te veo. Hace mucho tiempo que no te veo. Le di una débil sonrisa. Esa noche, fuimos de compras juntos y hablamos mucho.
No fue hasta muy tarde en la noche que me acompañó hasta mi puerta, pareciendo que no quería separarse. Duerme temprano. Está bien. Asentí sin darme cuenta. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, él agarró mi muñeca. Levanté la vista y lo miré confundida, sin saber qué iba a hacer. Hasta que de repente bajó la cabeza y me besó. Este fue nuestro primer beso, y también fue mi primer beso. Abrí los ojos muy guaid, y mi corazón latía sin parar. No sabía cómo reaccionar en un momento y simplemente me quedé allí atónita. Hasta que se acercó a mi oído y dijo en voz baja: Isabella, ¿quieres ser mi novia? Su voz era tentadora, y asentí sin pensarlo: está bien. En ese momento, todo estaba en silencio alrededor, y parecía que solo la luna y nosotros estábamos en todo el mundo. Más tarde, las cosas siguieron su curso entre nosotros. Poco después, con las bendiciones de nuestras familias, entramos al salón de bodas. Cuando Julián volvió al día siguiente, me trajo una pulsera. La vi mientras estaba de viaje de negocios. Pensé que te gustaría, así que la compré. Mira, él todavía no se acuerda de mi cumpleaños. Cuando vio que no respondía, su rostro cambió ligeramente, pero rápidamente volvió a composarse y se acercó a sentarse a mi lado. Tomó mi mano y me puso la pulsera en el tobillo. Te queda muy bonita. Miré la pulsera en mi tobillo, que tenía un colgante en forma de corazón, y de repente sentí ganas de reír. Antes, cada vez que él me daba un regalo, lo ponía inmediatamente y luego tomaba algunas fotos para publicarlas en Moments para conmemorarlo. Pero ahora, cuando recibí el regalo, no solo no tuve ese sentido de sorpresa esperado, sino que, en cambio, un sentimiento amargo se apoderó de mi corazón. Al ver que estaba en silencio, Julián se impacientó un poco. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el regalo? No. Negué sin expresión. Vamos, Isabella, ¿qué demonios estás haciendo? Julián perdió la paciencia y pinchó la nariz cansado. ¿Qué estaba haciendo yo? Tampoco yo sabía lo que estaba haciendo. La semana pasada, uno de sus compañeros de universidad cumplió años, y lo acompañé a la fiesta. En realidad, no quería ir porque ellos no me gustaban, y tampoco me gustaba estar con ellos. Recuerdo que cuando Julián y yo nos empezamos a salir, él me llevó a conocer a este grupo de compañeros. No hubo alegría o sorpresa como yo había imaginado. La forma en que me miraban era como si estuvieran mirando a un pato feo. Sabían que no podía beber, pero aún así intentaron obligarme a beber. Al final, no pude negar, así que tomé con reluciente renuencia algunos vasos. En el camino de casa, me sentí mareada y quería vomitar. Pero generalmente no rechazo las invitaciones de Julián. Además, estos eran los amigos de Julián a los que valoraba mucho, así que fui a la fiesta ese día. En la habitación privada ese día, había mucho ruido y las luces eran deslumbrantes. Como no estaba familiarizada con todos, me senté en silencio al lado de Julián y lo vi charlar y reír con sus compañeros de clase. Mía llegó a mitad de la fiesta. Tan pronto como entró, fue rodeada y se sentó al lado de Julián. Me miró sobre el hombro de Julián y dijo: Isabella, no me esperaba que acompañaras a Julián a la fiesta. Esa forma tan íntima de llamarlo. Degluí mi incomodidad y forcé una sonrisa adecuada para ella. Pero ella me dio una sonrisa ambigua. Durante la fiesta, alguien se emborrachó demasiado y comenzó a decir comentarios burlones. Julián, solíamos pensar que tú y Mía se casarían. ¿Quién hubiera pensado? ¡Qué lástima! Sí, ustedes dos se ven como hechos el uno para el otro cuando se paran juntos. Los demás también coincidieron. Mía se sonrojó y sonrió tímidamente. Basta. La verdadera novia está aquí mismo. Julián me miró y luego dijo casualmente: está bien. Es solo una broma entre amigos. Ella puede entenderlo. Mis uñas se hincaron profundamente en mi palma y forcé una sonrisa a través del amargor en mi corazón. No interrumpiré tu reencuentro con tus compañeros de clase. Julián frunció el ceño y me miró. Isabella, deja de ser infantil. Ignoré sus palabras. Cuando me levanté para irme, Julián contenía su enojo y me llamó en voz baja: Isabella, siéntate. De reojo, vi a Mía tirar de su manga. Julián, no seas así. No te pelees por un asunto tan trivial. Pero Julián dijo: ella es así, siempre echando broncas. No te preocupes. Así es como me veía él en su corazón. Mi corazón dolió violentamente y salí directo. Tan pronto como la gruesa puerta se cerró, el ruido de afuera se cortó instantáneamente. Caminé sin rumbo en la calle. Las farolas de color amarillo tenue que brillaban a través de los huecos entre los árboles eran como diminutos pedazos de oro espolvoreado, cayendo sobre el suelo. No sabía a dónde ir.
Cuando quería llamar a Daphne, me di cuenta de que había dejado mi bolso en la habitación privada y no lo había sacado. Así que volví a por él. Tomé el pomo de la puerta y empujé suavemente la puerta para abrir un resquicio. Justo entonces, vi a las dos personas sentadas en el medio, abrazadas. Aunque no podía ver claramente sus caras, inmediatamente reconocí que eran Mía y Julián. Al ver esta escena, mi corazón dolió como si me hubieran pinchado con una aguja, y el dolor me hizo difícil respirar. Ya no podía mantener la calma. La ira irrumpió como una tormenta violenta, llenando instantáneamente todos los nervios de mi cerebro. Entré rápidamente. Sin importarme la presencia de todos, tomé un vaso de vino de la mesa y se los arrojé directamente a ellos dos. El ambiente en la habitación privada se tensó. Julián tiró nerviosamente de Mía y la examinó de arriba abajo. Después de confirmar que estaba bien, me rugió furiosamente. Isabella, ¿qué demonios estás haciendo esta vez? ¿Qué estoy haciendo? Escupí, suavemente. Tú, un hombre casado, estás abrazando a otra mujer. ¿Siquiera me consideras? Solo perdimos una partida de verdad o reto y estábamos cumpliendo el castigo, explicó Julián casualmente. Sus compañeros de clase también intentaron convencerme. Sí, solo estábamos jugando un juego. Además, Mía ha sido nuestra amiga durante años. La tratamos como un hermano. Definitivamente es una amistad pura, no es tan sucia como tú piensas. Mía mordió su labio inferior con acrievance. Isabella, realmente no somos como tú piensas. Julián y yo solo estábamos jugando un juego. Mirando sus caras hipócritas, me fui a casa llorando. Julián me siguió de cerca. Se sentó a mi lado y no paró de decir cosas bonitas para hacerme feliz. Isabella, realmente no hay nada entre ella y yo. Más tarde, al ver que todavía estaba enojada, dijo con impaciencia, ¿no puedes ser más generosa? Si realmente hubiera algo entre ella y yo, ¿de qué te importaría más adelante? Desde ese día, caímos en un friolento y ninguno de nosotros quería hablar con el otro. Hasta mi cumpleaños, vi el collar y estaba llena de anticipación por la sorpresa que él me daría, pero no me esperaba que fuera una sorpresa desgarradora. Volviendo a la realidad, mirando a Julián impaciente delante de mí, dije calmamente, no estoy haciendo una escena. Estás exagerando. Luego giré la cabeza y continué viendo la televisión. Justo entonces, la televisión mostraba una escena en la que un hombre traidor estaba tirando y jalando con su amante, y la esposa lícita lo vio y los denunció enojada como una pareja infiel. La esposa lícita también le dio una bofetada a la amante. El protagonista masculino se paró delante de la amante para protegerla y no paró de argumentar que no había nada entre ellos. Julián se quedó atónito. Al ver la escena en la televisión, su expresión no era buena y apretó los labios. Hice como que no me diera cuenta y me quedé mirando la televisión. La protagonista femenina en la televisión estaba llorando desconsoladamente y finalmente se decidió a dejar al protagonista masculino. Justo cuando los dos salían de la oficina de asuntos civiles con el certificado de divorcio, llegó la venganza del protagonista masculino. Debido a que el inversor no podía tolerar su comportamiento, se retiró la inversión, y ahora estaba enfrentando una crisis de bancarrota. En este punto, el episodio de televisión terminó sin el siguiente episodio. Divisé la cara de Julián sumamente fea y no pude evitar sentir que era un poco ridículo. Cuando volví a la habitación, acababa de recibir un mensaje de mi profesor. Ethan, el cirujano más joven del hospital de la ciudad, tiene profundos logros en medicina a una edad temprana, y los artículos que publicó incluso causaron una sensación en todo el mundo. Hay innumerables estudiantes que quieren estudiar bajo su tutela. Mi tutor universitario era él. Más tarde, recomendada por él, entré al hospital de la ciudad para hacer una pasantía, y ahora soy una doctora bajo su dirección. Ethan originalmente planeaba llevarme al extranjero para un estudio avanzado este año. Esta es una oportunidad muy buena, una oportunidad que muchos no pueden alcanzar. Pero yo era tan tonta que rechacé sus invitaciones una y otra vez. Isabella, eres una excelente cirujana. Debes saber que te valoro mucho. Estoy a punto de partir para el Reino Unido, y espero que puedas apreciar esta oportunidad. Si tienes cualquier requisito, solo dilo. Lo resolveré dentro de mis posibilidades. Bajé los ojos, miré la foto de bodas en la mesa de noche y respondí al mensaje de mi profesor. Está bien, voy a solicitar la visa. Mi profesor estaba muy contento y respondió inmediatamente. Isabella, estoy muy contento de que hayas tomado esta decisión sabia. Tienes que solicitar la visa lo más rápido posible. Partiremos a finales del próximo mes, y te enviaré los materiales necesarios. De hecho,
estaba muy tentada por la invitación de mi profesor porque esto no solo podría mejorar mis habilidades médicas, sino que también me ayudaría a establecerme firmemente en el campo médico siempre y cuando estudiara con ahínco. Sin embargo, no podía dejar a Julián. El entorno de crecimiento de Julián no era bueno. En cada festival, estaba solo porque decía que no quería volver y enfrentarse a esa familia ruidosa. En el primer año que conocí a Julián, en Nochebuena, cada hogar estaba decorado con faroles y adornos, y todos estaban riendo y charlando alegremente. Solo él salió corriendo de su casa y deambuló por la calle. Cuando lo encontré, estaba sentado solo en un banco del parque, y las farolas tenues brillaban sobre su hermoso rostro. Sus dedos encendían y apagaban el encendedor intermitentemente, y la luz y las sombras parpadeaban. Un diminuto punto de luz color naranja escarlata se apagó gradualmente. Mirando su espalda solitaria, de repente me dio muchísimo lástima. Forzando a retroceder la acidez, sonreí y dije, vayamos a mi casa a celebrar Año Nuevo. Estuvo en silencio durante un rato antes de responder, está bien. En la espesa noche, no podía ver claramente las emociones en sus ojos, pero podía sentir la sonrisa en su tono de voz. Más tarde, en cada festival de cada año, lo pasé con él. Incluso si él no quería, lo importunaba y lo arrastraba a mi casa para celebrar el festival juntos. Con el tiempo, esto parecía haber convertido en un hábito tácito entre nosotros. Este hábito se rompió hasta que él fue a la universidad. Pero después de que nos pusimos juntos, volvió a reanudarse. De hecho, cuando mi profesor propuso por primera vez llevarme al extranjero, le conté a Julián sobre ello. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, y luego me abrazó fuertemente, como si quisiera apretarme contra su cuerpo. Esa noche, bebió mucho vino y se recargó borracho sobre mi hombro. Dijo, Isabella, ¿puedes siempre quedar a mi lado y no dejarme? Vi ternura y profunda afección en sus ojos y asentí. ¿De verdad? ¿Nunca me dejarás? Dijo con voz ronca. Solo después de mi aseguración se calmó y me abrazó mientras se durmió. Más tarde, nunca volví a mencionar el ir al extranjero. Tenía miedo de que él recordara aquellos días solitarios. Pero no me esperaba que al final, fuera él quien me dejara atrás. Realmente era ridículo. Lo acompañé durante esos años difíciles, pero él me pagó con un corazón roto. A la siguiente tarde, Julián rara vez vino a recogerme del trabajo. Cuando se presentó ante mí con un ramo de rosas, estuve desorientada por un momento. Después de que nos pusimos juntos, solo me llevó al trabajo una vez, y eso fue solo después de que lo rogué constantemente y no aguantó mi insistencia y accedió. Pero cuando estaba con Mía en la universidad, no era así. Incluso en días de viento y lluvia, la acompañaba a la universidad y de regreso sin falta. Incluso le daba miedo que se le mojaran los zapatos. Incluso la cargó de regreso al edificio de la residencia estudiantil. La gente entraba y salía de la entrada del hospital. En las miradas envidiantes de todos, tomé con torpeza las rosas y dejé que Julián pusiera su brazo sobre mi hombro. Esta noche salimos a cenar. ¿No has estado diciendo que querías ir a ese restaurante a cenar? Decías que era un popular lugar de chequeo famoso en Internet. Vamos allí esta noche. Te acompañaré a tomar tantas fotos como quieras. Abrió la puerta del asiento del pasajero para mí y protegió cuidadosamente mi cabeza. A finales del año pasado, se abrió un popular restaurante de chequeo famoso en Internet en las afueras. En aquel momento, era muy popular y mucha gente se apresuró allí a tomar fotos y hacer el chequeo. Le rogué a Julián durante mucho tiempo, pero cada vez él lo decía que estaba demasiado ocupado o me negó con impaciencia. Más tarde, ya no le mencioné este asunto. Después, supe a través del Weibo de Mía que ella y Julián habían ido juntos a ese restaurante para hacer el chequeo. La leyenda en el Weibo decía, un restaurante tan bonito, por supuesto, tengo que llevar a la persona más importante conmigo para hacer el chequeo. También había 9 imágenes debajo de la leyenda. En cada foto, Mía estaba agarrando el brazo del hombre, y su cabello negro estaba bañado en una gran área de luz suave de la luz cálida. Aunque no se mostraba el rostro del hombre, el ambiente se veía muy cálido. Y en el dedo anular del hombre con nudos bien definidos, todavía había un anillo de matrimonio. Esa noche, miré las fotos durante mucho tiempo. Fue solo cuando mis lágrimas mojaron mi teléfono que finalmente levanté la mano para secarme las lágrimas. Julián condujo alrededor del barrio durante mucho tiempo, pero todavía no podía encontrar el restaurante. Se estaba poniendo un poco ansioso. Recuerdo que estaba aquí cerca. ¿Cómo puede haber desaparecido? Echemos un vistazo adelante, dije. El coche avanzó lentamente. Después de dar otro rodeo, el coche se detuvo al costado de la calle.
Julián dio un golpe en el volante con rabia y tiró de su corbata irritado. ¿Cómo es posible que no lo encontremos? Eché un vistazo a mi teléfono. Ya eran las 8 de la noche, y habíamos estado vagando aquí durante casi una hora. Ese restaurante cerró hace un mes. Al escuchar esto, Julián se tensó por completo. Miró hacia adelante con la boca ligeramente abierta, sin saber qué decir. Después de un rato, se volvió a mirarme, con una expresión un poco culpable. Lo siento. No sabía. No importa. De todos modos, no es la primera vez. Le di una falsa sonrisa profesional. Recuerdo cada palabra que Julián dice y cada cosa que quiere hacer. Lo acompañaré a hacerlas realidad. Pero las cosas que yo digo, incluso si las repito constantemente en su oído, él las pospuso y finalmente las olvidó por completo. El ambiente era incómodo. Ignoré su rostro que se volvía cada vez más pálido y dije calmamente, vamos de vuelta. Todavía hay algunos fideos instantáneos en casa. Toda la noche estuve sumergida en un sueño. En el sueño, había un joven sosteniendo un fuego artificial y sonriendo tontamente hacia mí. Cuando me desperté por la mañana, me sentí un poco mareada. Froté mis temblores doloridos y vi huevos, pan y leche caliente en la mesa del comedor, junto con un pedazo de papel para apuntes. Dijo, recuerda desayunar. Te recogeré del trabajo esta noche. Quedé un poco sorprendida, pero no iba a dejar pasar el desayuno. Si hubiera sido en el pasado, me habría alegrado muchísimo, pero ahora sabía insípido mientras lo masticaba. En los siguientes días, Julián parecía un hombre completamente diferente. Me recogía y llevaba al trabajo todos los días, tuvo muchos menos compromisos sociales después del trabajo, y pasó más tiempo viendo series de televisión conmigo. Me acompañaba a pasear o reservaba entradas de cine con anticipación y me arrastraba al cine. También preparaba cuidadosamente el desayuno para mí y dejaba una nota. Hoy, como de costumbre, tan pronto como salí de la puerta del hospital, vi el coche de Julián. Él también me vio, bajó el cristal de la ventana y me hizo señas con la mano. Abrí la puerta del coche y me senté en el asiento del pasajero. Sentí que algo golpeó mi trasero y me dolió un poco. Cuando lo recogí, encontré que era un labial. Este tono no era el que yo estaba usando. Cuando Julián lo vio, su rostro cambió y lo arrebató inmediatamente. Supongo que esto fue dejado en el coche por una colega. Vi que iba en la misma dirección que yo, así que la llevé de camino. Como ella se mareaba de coche, tuve que dejarla sentarse en el asiento del pasajero. No te importa, ¿verdad?, dijo tentativamente. ¿Qué me importa? ¿No es correcto ayudarnos los unos a los otros? Lo miré y dije calmamente. Julián se quedó desconcertado y su rostro se puso muy feo de repente. No me dijo una palabra durante todo el viaje. No entendía lo que estaba pensando. No lloré ni hice un escándalo, y no me quedé pensando en este asunto. ¿No es exactamente lo que él quería? Daphne sabía que iba al extranjero y me dio muchas cosas bonitas. Entre ellas había una caja de regalo azul. Abrí la caja de regalo y dentro había un labial de alta gama. Había encontrado este labial en el coche de Julián antes, y también había visto a Mía usarlo. Sin embargo, también había algunos obsequios dentro. Una pulsera con un colgante en forma de corazón. Era exactamente igual a la que tenía en mi tobillo. Quedé instantáneamente atónita y mi mente se quedó en blanco. Después de recuperarme, forcé una sonrisa rígida en la esquina de mi boca. Incluso las cosas que él me daba eran obsequios. Era fácil imaginar mi estatus en su corazón. Justo cuando terminé de rellenar los documentos y los envié a mi profesor, escuché el sonido de las llaves girando en la puerta. Julián entró desde afuera, se agachó para sacar un par de chanclas y su mirada cayó sobre mí. Sonrió. Isabella, tengo muchísimo hambre. ¿Cocinaste? Se acercó rápidamente y se sentó a mi lado. Su rostro sonriente original se heló inmediatamente cuando vio los documentos en la mesa. Entornó los ojos ligeramente, con una expresión un poco descontenta. ¿Qué es esto? Julián. Este nombre que había llamado innumerables veces ya no tendría nada que ver conmigo a partir de ahora. Vamos a divorciarnos. Julián se tensó por completo y sus ojos se volvieron afilados. Quizás ni siquiera se dio cuenta de lo fea que era su expresión mientras apretó los dientes y dijo, ¿estás diciendo que quieres divorciarte de mí? Sí. Recogí los documentos en la mesa y se los di. Julián tomó los documentos con rabia y arrojó el acuerdo de divorcio al suelo. ¿En qué te has vuelto loca de repente? Dije calmamente, echa un vistazo. Si hay algo con lo que no estás satisfecho en el acuerdo, podemos discutirlo. Julián frunció el ceño con fuerza. Isabella, no uses siempre la amenaza de divorcio.
Realmente me molesta. Estoy, en serio. Firma rápidamente. Recogí el acuerdo de divorcio del suelo y lo puse delante de él. ¿Por qué quieres divorciarte? ¿Es por ese labial en el coche? Isabella, ¿realmente es necesario? Ya he dicho que fue accidentalmente dejado por alguien más. ¿Realmente tienes que ser tan exigente con esto? Además, es solo un asiento. ¿No puede alguien más sentarse en el asiento del pasajero excepto tú? Isabella, ¿en qué diablos estás pensando? ¿En qué estaba pensando yo? Lo que me preocupaba no era más que tu preferencia y excepción. Ser elegido firmemente por ti. Al final, Julián salió furioso de la puerta. Isabella, si quieres hacer un escándalo, adelante. Vamos a ver cuánto tiempo puedes mantenerlo. Me senté en el sofá en silencio, mirando la luna afuera de la ventana. Todo estaba terriblemente en silencio alrededor. La noche parecía fluir en silencio, y el silencio mortal me encerró. De hecho, esto no era la primera vez que le había planteado a Julián la idea de divorcio. También lo hice una vez el año pasado. Ese día era nuestro aniversario de bodas, pero él se olvidó de ello. Más tarde, supe a través de los moments de WeChat de nuestros amigos comunes que su primer amor, Mía, había vuelto. Ese día tuvimos una gran discusión, y la ira se apoderó de mi cerebro. Con rabia barrí todos los objetos de la mesa al suelo. Los objetos golpearon el suelo, haciendo un gran ruido. También le planteé el tema de divorcio. Él pensó que era insoportable, dio un portazo y no volvió a casa durante varios días. Tomé unos días de permiso durante esos días, me encerré en la habitación, miré con desgano durante mucho tiempo y corté todo contacto social. Solo pensando en Julián hacía que mis lágrimas fluyeran involuntariamente. Más tarde, no pude aguantarlo más. Contacté con él de forma activa y le pedí disculpas, diciendo que no debía haber enfadado con él. Julián siempre supo que lo amaba profundamente. Por eso, fue tan seguro de sí mismo cuando me pidió que fuera su novia. Sabía que tan solo con decir la palabra, yo vendría a su lado sin dudarlo. También sabía que no podía vivir sin él. Por eso, podía maltratarme tan descaradamente. Pero esta vez, he soportado suficiente dolor, y es hora de soltar. Como esperaba, Julián no volvió durante varios días. Tomé esta oportunidad para preparar todo lo que necesitaba para ir al extranjero. Un día, cuando salí a comprar algunas cosas y volví, vi que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Pensé que había un ladrón en la casa. Empujé cuidadosamente la puerta entreabierta, cogí la raqueta de tenis en el vestíbulo y estaba a punto de entrar cuando vi a las dos personas besándose en la sala. Me quedé petrificada, y la raqueta de tenis cayó al suelo con un golpe. Las dos personas en el sofá oyeron el sonido y me vieron parada en el vestíbulo. Mía se levantó del regazo de Julián y se acercó a mí. Su rostro sonrojado estaba lleno de felicidad. Ella fingió estar arrepentida y explicó: Isabella, algo entró en el ojo de Julián. Solo estaba ayudándole. Por favor, no malinterpretes. Escupí con desdén y me agaché para recoger la raqueta de tenis del suelo. Pero Mía de repente se puso muy asustada, con lágrimas en sus ojos. Lo siento. Sé que estaba mal. No debí besar a Julián. Por favor, perdóname. Si fueras una actriz, definitivamente ganarías un premio. La miré fríamente. De repente me di cuenta de que esta escena era un poco como en una novela, donde la esposa lícita despreciada y cruel estaba enseñándole una lección a la inocente primera amor. Sacudí la cabeza y me volví a entrar, pero Mía de repente agarró mi muñeca con fuerza. Levanté la mano y le solté su mano. No me toques. Me da asco. Mía cayó al suelo, y de alguna manera mi muñeca fue arañada por sus uñas. Mirando la sangre que salía, no pude evitar fruncir el ceño. Justo entonces, Julián salió de la sala. Isabella, ¿qué estás haciendo? Él ayudó con preocupación a Mía a levantarse del suelo y la protegió detrás de él. ¿Has tenido suficiente? Pídale disculpas a Mía rápidamente. Su tono era frío. Abrí la boca. Quise explicar, pero cuando vi su rostro indiferente, un sentimiento de agravio se apoderó de mi corazón y me picó la nariz. Contuve mis lágrimas, aguanté la raqueta de tenis y los eché todos fuera de la puerta. Salid. Id tan lejos de mí como sea posible. Di un portazo cerrando la puerta, y el aire en la habitación tembló ligeramente. Sentí como si toda mi fuerza se hubiera evacuado. Me derrumbé en el suelo, cubriendo mi rostro y dejando que las lágrimas fluyeran. Después de un rato, la puerta fue empujada con mucha fuerza, y Julián entró con el rostro pálido. Isabella, realmente. Al verme sentada en el suelo, se agachó en pánico y agarró mi muñeca.
¿Por qué hay sangre? Me levantó y me colocó en el sofá, luego fue al gabinete a sacar el botiquín de primeros auxilios y aplicó medicina en mi herida. La preocupación y tensión en sus ojos parecían auténticas. Arrebaté la medicina de su mano y la arrojé al suelo. Salid. No necesito tu fingida bondad. Estoy aplicando medicina a mi esposa. ¿En qué está fingida la bondad? Julián me miró con una expresión herida. Realmente te entiendo cada vez menos. ¿Qué te pasa estos días? Julián, ya he dicho. Vamos a divorciarnos. Le grité con lágrimas en las esquinas de mis ojos. Solo porque había un labial en mi coche y dejé que alguien más se sentara en el asiento del pasajero. ¿Quieres divorciarte? ¿Es solo alguien más? ¿Crees que no sé que ese labial pertenece a mía? Lo miré directamente a los ojos. Quedamos en un estancamiento durante un rato antes de que él abriera lentamente la boca. Sí, es de mía, pero ¿no era porque tenía miedo de que te enfadaras que no osé decirte la verdad? Si estás enfadada y hablas de divorcio por esto, está bien. Te pido disculpas. Vamos a parar esto, ¿vale? Mientras más hablaba, más ansioso se ponía su tono. Al final, dio un puntapié en la mesa con rabia. Mirándolo así, de repente me sentí sumamente disgustada. Realmente estuve ciega al enamorarme de una persona como él. Él pensaba que siempre y cuando no lo viera a él y a mí desnudos en la cama teniendo sexo con mis propios ojos, podía acusarme con confianza de ser insoportable. Él pensaba que yo era igual que antes, amándolo tanto que podía fingir no saber nada. Las lágrimas que acababa de contener cayeron de nuevo involuntariamente. Al ver esto, Julián suavizó su expresión, se agachó y extendió la mano para secarme las lágrimas. Inesperadamente, giré la cabeza y evité su mano. Su mano se quedó suspendida en el aire de forma incómoda. Finalmente, dio un portazo y se fue. Unos días después, los padres de Julián fueron a casa de mis padres y les pidieron que me persuadieran a ir a ver a Julián. Él había sufrido envenenamiento por alcohol por beber demasiado y fue admitido en el hospital. Después de ser rescatado, hizo huelga de hambre, diciendo que no comería hasta que me viera. Fui al hospital. Lo vi barrer la sopa de arroz de la mesa al suelo. La bata hospitalaria floja le colgaba, pareciendo vacía, y su rostro estaba muy pálido. Cuando me vio, un destello de luz brilló en sus ojos de otro modo apáticos. Isabella, ¿estás aquí? ¿Realmente es necesario esto? Lo miré, sintiéndome completamente indiferente. Isabella, lo siento. Pero realmente sé que estaba mal. ¿Puedes perdonarme y darme otra oportunidad? Prometo que mantendré distancia de mí y no te haré sentir infeliz de nuevo. Sí, Isabella, dale otra oportunidad. Como dice el dicho, se necesitan 100 años de cultivo para cruzar en el mismo barco, y 1000 años de cultivo para dormir juntos. El hecho de que tú y Julián se hayan convertido en marido y mujer es una bendición que se ha cultivado a lo largo de varias vidas, dijo mi suegro a mi lado. Está bien. Entonces te daré otra oportunidad. Siempre y cuando no contactes con Mía durante una semana, no hablaremos de divorcio. Al escuchar esto, todos los presentes mostraron alegría en sus rostros. Está bien. Julián accedió sin dudarlo. Parecía pensar que mi propuesta era algo fácil para él. Pero solo yo sabía. Esta oportunidad era redundante para él. Julián no podía esperar a ser dado de alta del hospital el mismo día. El primer día, reservó entradas de cine y vino temprano al hospital a recogerme para ir al cine. El segundo día, cocinó algo de sopa para mí, la trajo al hospital y me acompañó durante mi turno de trabajo. El tercer día, rechazó una invitación de un compañero de clase delante de mí y me acompañó a ver series de televisión en casa. El último día, fui a buscar a Mía. En la cafetería. Mía se sentó enfrente de mí con un maquillaje delicado y un vestido blanco. ¿Por qué no estás en casa vigilando a Julián? En cambio, tienes tiempo para invitarme a salir. ¿O es que no puedes controlarlo y quieres pedirme consejo? Realmente hiciste un movimiento equivocado. Yo no controlo a los hombres de esa manera. Ella sonrió triunfalmente y tomó un sorbo del café delante de ella. Era como si me estuviera diciendo que no importa que eres su esposa, todavía quiero robarlo. Como era de esperar, Julián tiene buen gusto. Lo que él recomendó realmente es bueno. Tomé el café y se lo eché en la cara. El líquido oscuro fluía por sus mejillas y se extendía en su vestido blanco. Ella parpadeó sus ojos grandes y se quedó parada atónita. Otros clientes en la cafetería oyeron el disturbio y nos miraron con curiosidad. Isabella, ¿estás loca? ¿Por qué me echaste eso? Sonreí sin ningún calor. ¿No debía haber echado eso? ¿Realmente crees que no sé las cosas sucias entre ti y Julián?
Su rostro se puso pálido y luego escupió con desdén. No eres tan tonta después de todo. Pero, ¿crees que puedes atar a él contigo solo con un certificado de matrimonio? Eres realmente demasiado ingenua. Le dije que quería divorciarme. ¿Adivina qué dijo él? Lo miré, golpeando la mesa con mis dedos intencionadamente o no. Al ver la sonrisa que no podía ocultar, hablé de nuevo. No quería. Me rogó que le diese otra oportunidad. Así que le dije que siempre y cuando no contactara contigo durante una semana, no volvería a hablar de divorcio y viviría bien con él. Él no quería. Me rogó que le diese otra oportunidad. Así que le dije que siempre y cuando no contactara contigo durante una semana, no volvería a mencionar el divorcio y viviría una buena vida con él. Mientras veía la sonrisa desaparecer gradualmente de la cara de Mia, de repente me sentí muy satisfecha. Hoy es el último día. Si realmente eres tan capaz, entonces haz que él rompa nuestro acuerdo por ti. Después de decir esto, recogí mi bolso. Antes de irme, me detuve a su lado, me incliné y le susurré al oído. Estoy esperando a ver. Al divisar las manos de Mia apretadas fuertemente debajo de la mesa, me volví y salí sonriendo. Cuando llegué a casa por la noche, Julián había preparado una cena suntuosa e incluso encendido velas. Cuando me vio regresar, me saludó y agarró mi mano. Isabella, he preparado muchos de tus platos favoritos. Ven y prueba cómo están. Su tono era alegre, probablemente porque sabía que hoy era el último día. Me senté enfrente de él, y de alguna manera sacó un ramo de rosas. Flores para una belleza. Solo tú eres digna de ellas. Tomé las rosas. También me dio un ramo de rosas en nuestra primera cita. Así como este, también era rojo y tenía 99 flores. La flor era la misma, pero la persona que la daba había cambiado. Lo miré a Julián bajo la luz cálida. El tiempo le había sido bondadoso, dejando casi ninguna marca. Seguía siendo tan guapo como antes. Prueba esta sopa. La he hervido durante varias horas. Me sirvió un plato de sopa. Justo cuando saqué la sopa y estaba a punto de beber, el teléfono de Julián sonó. Mirando su rostro apresurado, no necesitaba mirar para saber que era Mia. ¿Quién es? ¿Por qué no lo contestas? Hice como que no sabía y pregunté casualmente. No es nada. Solo es una llamada de acoso. Tan pronto como terminó de hablar, el otro lado llamó de nuevo. Voy al baño. Me levanté con tacto, me detuve en la puerta del baño y me acerqué con pasos silenciosos hacia el comedor. Una voz débil con un tono lloroso llegó a mis oídos. Julián, claramente me quieres mucho. ¿Por qué me estás ignorando? Bebí mucho vino en el bar. Hay un hombre que es realmente terrible. No para de acosarme, y estoy escondida en el baño y no me atrevo a salir. Tengo mucho miedo. ¿Puedes venir a recogerme? Julián se preocupó. ¿En qué bar estás? Después de colgar el teléfono, se apresuró hacia la puerta. Cuando estaba cogiendo las llaves del coche en la entrada, me vio parada en la sala. Bajó la cabeza. Isabella, lo siento. Mia está en peligro ahora, y tengo que ir a ayudarla. Espera a que vuelva. ¿Te has olvidado de lo que me prometiste? Dije. Él me miró sin hablar, y vi la frialdad en sus ojos. Isabella, eres una doctora al fin y al cabo. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? Está bien. Si realmente quieres salir, firma el acuerdo de divorcio primero. Saqué los documentos de mi bolso y los puse en la mesa junto con un bolígrafo. El ambiente suddenly cayó al punto de congelación. Él se acercó a mí con un rostro frío, recogió el acuerdo de la mesa y firmó su nombre. Luego arrojó el bolígrafo con fuerza sobre la mesa y me gritó, ¿ahora estás satisfecha? Mientras lo veía salir corriendo de la puerta. Me senté de nuevo y terminé la cena con calma. Luego recogí la maleta que ya había empacado hace tiempo, cerré la puerta y me fui. Después de llegar al aeropuerto, recibí un mensaje de Mia. Perdiste. No puedes competir conmigo. Él no volverá esta noche. Todavía eres demasiado inexperienced para luchar conmigo. También había una foto debajo del mensaje. En la foto, Mia estaba acostada en los brazos de Julián, y ambos estaban con los hombros desnudos. Realmente perdí, pero este es el final que quería. Sonreí y bloqueé la información de contacto de ambos, luego abordé el avión con mi profesor. Epílogo, Julián. Cuando Julián se despertó y vio a Mia a su lado, casi se cayó de la cama apresuradamente. Claramente recordaba que se iba a ir la noche anterior. Firmar el acuerdo de divorcio era solo una táctica para ganar tiempo. Pensaba que siempre y cuando volviera al final, Isabella rasgaría el acuerdo, y todo seguiría estando bien.
Pero Mia agarró su mano y lloró penosamente, refusing to let him go. Mirando su aspecto tan desolado, simplemente no podía ser despiadado. Solo podía decir a sí mismo que esta era la última vez, y definitivamente mantendría distancia de mí en el futuro y viviría una buena vida con Isabella. Sin embargo, mientras bebía vaso tras vaso de vino tinto, se desmayó. En su camino de regreso, la imagen de Isabella pidiéndole que firmara el acuerdo de divorcio antes de salir la noche anterior se le iba y venía a la mente. En ese momento, ella no estaba agobiada ni enojada. Todo lo que tenía era una sensación de alivio. Julián se asustó, pero intentó reprimir su pánico y se dijo a sí mismo una y otra vez: Isabella me ama mucho, y el acuerdo de divorcio es solo una demostración. Pero cuando llegó a casa, la casa estaba vacía, y no quedaba ningún rastro de la presencia de Isabella. Se volvió loco y siguió marcando el número de teléfono de Isabella una y otra vez. Pero ella lo había bloqueado. Así que se apresuró al hospital y agarró a las enfermeras una a una para preguntar dónde se había ido Isabella. La respuesta de todos era que se había ido al extranjero. Así que reservó un billete de avión y fue al lugar donde Isabella trabajaba. Pero no importa cuánto explicara, Isabella todavía se negó a perdonarlo. Isabella, después de llegar al Reino Unido, estudié con mi profesor durante el día y salí a pasear y hacía nuevos amigos por la noche. Excepto por mi familia y Daphne, casi corté el contacto con todos los demás en mi país de origen. Viviendo sola, tuve que lidiar con muchas cosas molestas. Pero por suerte, mi profesor vivía cerca de mí y me ayudaba mucho. Pensé que sin que yo fuera un fastidio, Julián y Mia finalmente se estarían juntos. Pero inesperadamente, él vino a buscarme. Después de terminar mi trabajo, vi a Julián esperando en la puerta de mi casa. Después de no verlo durante unos días, se veía muy abatido. La luz en sus ojos se había ido, y hasta la barba en su barbilla no estaba bien afeitada. Cuando me vio, se acercó y dijo tentativamente: Isabella, ¿por qué te fuiste sin decir nada? Lo miré y pregunté: ¿qué estás haciendo aquí? De repente, agarró mi mano y dijo: Isabella, lo siento. Pero no fue como lo imaginaste esa noche. Por favor, escucha mi explicación, ¿vale? Retiré mi mano y negué con la cabeza. No importa. No quiero saber de las cosas entre ustedes dos. Después de estar juntos durante tantos años, él siempre había sido frío y distante conmigo. Ni siquiera me explicaba nada. La aparición de Mia solo me ayudó a ver más claramente nuestra relación. Ahora estoy cansada, pero él me persiguió a través del océano para explicar algo que antes era lo que más se resistía a hacer. ¡Qué ridículo! Sus labios estaban pálidos, y las esquinas de sus ojos estaban rojas. No importa. No puedes abandonarme completamente solo por una foto. No es que te estoy abandonando. Es que tú me abandonaste. Te di una oportunidad, y tú firmaste el acuerdo de divorcio por ti mismo. Estaba un poco perdido. Sé que estaba mal esa noche. No debí haber ido, y no debí haber firmado el acuerdo. Prometo que nunca más haré eso. Como el periodo de reflexión aún no ha terminado, todavía podemos anularlo. Si quieres quedarte aquí, me quedaré aquí contigo, ¿vale? Lo miré y dije decepcionada: quizás para ti, quiero dejarte por esa foto. Pero, ¿es realmente así? La ira y el resentimiento que habían sido reprimidos en mi corazón se revolvían. Julián se quedó desconcertado por un momento, y su mirada se desvió a un lado, sin atreverse a mirarme directamente. Julián, ¿crees que soy realmente tonta? Así que me diste un obsequio como regalo. ¿Te divertía verme en la ignorancia? ¿O compraste un collar en mi cumpleaños pero me mintiste diciendo que ibas de viaje de negocios, cuando de hecho estabas con Mia? Claramente la quieres. ¿Por qué viniste a provocarme? Sabías que me gustabas, pero cortaste el contacto conmigo y luego de repente volviste y me pediste que estuviera contigo. Julián, ¿qué me tomas por un seguro? Pero, ¿te has preguntado alguna vez que incluso el corazón de un seguro puede doler? Con lágrimas en mis ojos, señalé la posición de mi corazón y le hice preguntas. Quería desahogarme de todos los agravios que había soportado a lo largo de los años. Me miró, sus ojos llenos de emociones complejas, incluyendo dolor, culpa y arrepentimiento. No, te amo verdaderamente. Mis sentimientos por Mia son solo la desazón de mi juventud. Por favor, dale a mí otra oportunidad, ¿vale? Me miró con ojos rojos y llorosos llenos de esperanza. Al ver que estaba indiferente, de repente se arrodilló. Por favor, volvamos a empezar. Lo miré arrodillado en el suelo humildemente y solo me pareció ridículo. Pero ya no te amo. Julián fue como si le echaran un cubo de agua fría, destrozado y desamparado.
Las lágrimas rodaban una a una por sus mejillas, y se mantenía murmurando para sí mismo. No, es imposible que ya no me ames. No puede ser. Lo observé fríamente en su actuación. Espero que podamos separarnos en buenos términos y no molestarnos el uno al otro en el futuro. Después de decir esto, saqué la llave de mi bolso, abrí la puerta y entré. Julián no se rindió. Siempre me siguió, incansablemente haciendo cosas para hacerme feliz. Su aspecto cauteloso me recordó a mí misma en el pasado. Yo también solía tratarlo así. Más tarde, debido a que su visa expiró, Julián fue obligado a regresar a su país de origen. Durante ese tiempo, todo lo que podía pensar era en Isabella. Solo podía ahogar sus penas en el alcohol. Se emborrachaba todos los días. Un día, en una reunión de compañeros de clase, vio que Mía también estaba allí. De repente recordó que todo era debido a esta mujer que Isabella ya no le amaba. Así que se tambaleó hacia ella, agarró su cabello con la mano y rompió la botella de vino sobre la mesa. Luego la apuñaló en el abdomen violentamente. La escena estuvo en caos por un rato. Alguien empujó a Julián durante la pelea, haciendo que se cayera al suelo, y los fragmentos de cristal le arañaron el rostro. En la habitación privada esa noche, había sangre por todo el suelo. Más tarde, Mía fue rescatada, y Julián fue arrestado por la policía el mismo día y fue sentenciado por lesiones dolosas. También tenía varias cicatrices en su rostro causadas por los fragmentos de cristal. Alguien conoció a Isabella en el extranjero y le preguntó si quería volver y visitar a Julián. Ella sonrió y respondió: «Estoy ocupada con mi proyecto de investigación. Veré si tengo tiempo para regresar a mi país de origen algún día y luego decidiré. La vida no es demasiado larga ni demasiado corta. ¿Cómo puede alguien siempre quedarse en el mismo lugar?»